Diga. A lo que me refiero es como, por ejemplo, teta representa el ángulo que se mide entre el vector y el eje Z, ¿verdad? Y R representa el radio. Entonces lo que yo no entiendo es que representa ρ. No sé si me di a explicar. Ah, ok, sí. Sí, quizás como estaba bloqueado el video de las cilíndricas. En todo caso, como si yo represento un punto, por ejemplo, digamos que tengo el XYZ, y yo represento un punto, digamos, que tiene cierta X, cierta Y y cierta Z. Entonces la distancia R es la distancia que va del origen al punto, no necesariamente un radio porque no siempre es un círculo. Ese es R, voy a ponerla aquí abajo. Ese es R, es la distancia del origen hasta el punto. Luego, como se lo menciona, teta es el ángulo que está entre ese R y el eje Z. Entonces, si yo dibujo la proyección de ese R en el plano XY, digamos, sería esta, ¿no? Es decir, es la sombra de lo que el vector en rojo está haciendo sobre el plano XY, entonces esa es la distancia ρ. De manera que ρ es x cuadrado más y cuadrado y r es ρ cuadrado más z cuadrado. Bueno, r cuadrado es ρ cuadrado más z cuadrado. O sea que ρ representa la proyección de ese vector de posición o un vector que va del origen al punto x, y, 0. Aquí sería el punto x, y, z. Y el ángulo phi es el ángulo justamente entre el eje X y esa proyección. Quizá era porque había un error con el link de las coordenadas cilíndricas, pero primero se tuvo que haber visto el video de las cilíndricas y luego el de las... O sea que ρ también podríamos decir que es esta distancia también aquí arriba, como distancia, ρ también sería esto. Ok. Bueno, los demás. Bueno, solo una persona que siempre se conecta y abandona. No sé qué pasa. Fue a mí, ingeniero, pero ya me volví a conectar. No, pero Ah. no siempre abandono. Ahorita me volví a conectar. Tuve un Bueno, me problema. refiero a que siempre tienen problemas y se sale, pues a eso. Ah, ok. Sí, entonces sí soy yo. Bueno, los demás, preguntas.
No. Bueno, nos quedamos hablando de integrales de línea. Vimos todas las posibilidades y cuál era la mecánica general. De igual forma podemos hablar de una integral de superficie. Recordemos que la integral de línea había un montón de opciones y la idea en general es que era una integral a lo largo de una curva y que podría haber una operación de un campo escalar con un diferencial que podría ser vector o escalar, o que podría ser un campo vectorial con un diferencial que podría ser escalar y vector. En general, cuando hablamos de una integral de superficie, sería una integral sobre una superficie. En ese sentido, podemos tener, aunque solo coloque un símbolo de integral, pues estamos hablando que esto puede representar una integral doble, perdón, y podría ser, por ejemplo, lo mismo, tener un campo vectorial con un diferencial de área vector, tener un campo escalar con un diferencial de área vector, o un campo escalar con un diferencial de área escalar, o incluso hacer operaciones hacer diversas operaciones. En todo caso, la situación es que se hace cada una sobre una superficie. Y es en ese sentido la misma idea de una integral de línea. Evidentemente la que más aparece en electromagnetismo es esta. Y a esta se le conoce como flujo del campo vectorial A sobre la superficie S. Quizás las otras también van a representar integrales de superficie, pero la que acabo de encerrar es la única que menciona Bagnes, porque es, digamos, la que más aparece en electromagnetismo. La situación es que el área es un vector, pero digamos si tengo una superficie entonces en un pequeño punto, digamos en una porción muy pequeña, ahí el vector que vamos a denotar diferencial de área es un vector que es perpendicular a la superficie en ese punto. De repente, en otro punto, pues el diferencial de área va a ser perpendicular y la dirección ya no va a ser la misma, puede cambiar, o quizás la dirección podría ser constante en algunos casos. Pero notemos que este vector diferencial de área entonces es perpendicular en un punto y la dirección puede cambiar. Evidentemente, si es una cuestión plana o que está contenida en un plano, sea cual sea la forma, entonces pues el diferencial de área en diversos puntos va a tener la misma dirección. La situación es la siguiente. En el peor de los casos, recordemos que el diferencial de línea tiene tres componentes, ¿no? Aunque vimos que para ciertas curvas, como la del ejemplo anterior, se daba la situación de que como estaba contenida en el plano XY, entonces Z sería 0, o de repente podría ser alguna curva contenida en el plano YZ, X es 0, o de repente podría ser una curva contenida en el plano XZ y Y sería 0. Que se puede dar la casualidad de que
esa curva esté contenida en alguno de los planos de coordenadas y la otra variable sería Z. O de repente sea una curva que tengamos una variación de las tres componentes. En el caso del diferencial de área, igual en el peor de los casos va a tener tres componentes. La componente X es diferencial de Y, diferencial de Z. Ahora, notemos una diferencia acá. En el caso del diferencial de línea, todas las componentes se consideran positivas y lo que hay que tener cuidado en una integral de línea es que la orientación de la curva, de la línea, me permite establecer cuáles van a ser los límites. De 1 a 2 o de 2 a 1, pero todas se consideran positivas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esa porción, bueno, voy a dejar una porción diferente acá abajo. Digamos un rectángulo muy pequeño, donde tengo en este caso que este fuese, perdón, así, que este fuese una, se traba el programa, ya, que fuese una porción todo esto que sea diferencial de X en X y que esto sea una porción diferencial de Y en Y. Son dos vectores. Entonces, evidentemente, para calcular esta área, o ese elemento de área, tendríamos una opción sería hacer el producto cruz entre estos dos vectores. Claro, el producto cruz, depende del orden que lo haga, tendría que el resultado podría ser, por ejemplo, perdón, X acá. Si es X cruz Y, pues iría hacia arriba. Si no, si fuera Y cruz X, iría hacia abajo. Pero claro, lo importante es que la magnitud de esa área viene dada por el producto cruz. Es una situación que es bastante simple de calcular. Que por ejemplo, si quiero la componente X, lo que hago es multiplicar las componentes Y y Z del diferencial de línea. Si quiero la componente Y, lo que hago es multiplicar la componente X y la componente Z. Y si quiero la componente Z, lo que hago es multiplicar la componente X y la componente Y. Y es una idea que se aplica también a un diferencial de línea en coordenadas curvilíneas. En todo caso, lo importante es recordar cuáles son los que hemos llamado H, o que se suele llamar factores de escala, aunque la palabra factor de escala se utiliza para muchas cosas, aunque de repente el concepto van a ser un poco diferentes. Pero lo importante es aprenderse cuál es el diferencial de línea y ya después obtenemos todo. Solo que en el diferencial de área, pues puede haber dos opciones, más o menos. Bueno, ¿y cómo saberlo? Por ejemplo, si yo estoy representando en este punto, que está arriba, y yo veo la dirección que tiene el diferencial de área, y yo veo las componentes de ese vector y digo, bueno, la componente digamos, X sería en esta dirección, la componente Y sería en esta dirección, y la componente Z sería en esta. Entonces tengo las tres componentes. Entonces ahí puedo ver directamente que la componente X, pues su dirección, su sentido es
en el sentido positivo de X, o sea que la componente X va a ser positiva, la componente Y va a ser positiva y la componente Z va a ser positiva. Entonces, cuando estamos dibujando el diferencial de área, nos damos cuenta, en algunos casos, de cuál va a ser su dirección, o sea, cuál va a ser el signo de esa componente, y simplemente lo coloco. De repente, por ejemplo, si yo tenemos que tener un paraboloide y yo dibujo acá un diferencial de área que es perpendicular. Entonces, de repente empiezo a ver las componentes. Y lo que pueden observar es de la forma en que está colocado. Entonces digo, bueno, la componente Z tiene que ser negativa, o si tuviese, por ejemplo, en este lado, y digamos que el diferencial de área, perdón, va así. Entonces quizás me doy cuenta que la componente X es positiva, la Z es negativa, y veo simplemente los signos. Es una forma de ver. Lo que hay que tomar en cuenta es que la dirección de ese vector normal es la misma dirección, de ese vector, perdón, diferencial de área, es la misma del vector normal. Entonces, si esto es una función de X, de Y y de Z, evidentemente cuando hagamos la evaluación en un punto específico, yo digo, evalúo en este punto, al hacer la evaluación ya aparece el signo. Por ejemplo, que el vector normal, qué sé yo, fuese, por un decir, 2x en x más 2y en y menos z en z. Menos, por poner un ejemplo. No estoy diciendo que este es el del paraboloide. Entonces, uno dice, bueno, si yo evalúo en cierto valor, en ciertos puntos, en x, y, z, nos vamos a dar cuenta que para algunos puntos la componente x va a ser positiva, para otros puntos va a ser negativa, y de repente en todo punto siempre va a ser la z negativa. En todo caso, con el vector normal, es decir, al hacer la evaluación de los puntos, automáticamente ya sabríamos qué signo colocar. Porque vean, por ejemplo, si yo digo el vector normal en el punto 1,1,1, digamos que este no es unitario. Bueno, entonces sería 2 en X más 2 en Y menos Z. Entonces vean que ya aparecen los signos de las componentes, positivo, positivo, negativo. Y eso automáticamente me define los signos de las componentes del diferencial de área, puesto que el diferencial de área y el vector normal son paralelos. Si evalúo en otro punto, la situación va a ser diferente. En todo caso, en muchos ejercicios no tenemos que estar preocupados directamente por qué signo colocar, sino que la función por sí misma, al hacer la evaluación, nos da los signos. ¿En qué otra situación podemos colocar directamente los signos? Por ejemplo, sabemos que tenemos dos tipos de superficies, una superficie abierta y cerrada. En una superficie abierta hay dos opciones para el vector normal. Por ejemplo, puedo decir un perpendicular que va hacia acá, otro que va hacia el otro lado. Digamos que este le llamo N1, entonces este sería N2, y evidentemente N1 es negativo N2. Entonces uno va a decir, bueno, ¿cuál escoger? Depende, en primer lugar, lo que se está pidiendo. Si es alguna aplicación al teorema de Stokes, entonces en el teorema de Stokes, la selección de uno u otro va a ir amarrado con la orientación de la integral o del camino en la integral de línea. Entonces ahí de repente, si uno toma, digamos, en este sentido,
la integral de línea, entonces por la regla mano derecha el vector normal tendría que ser hacia acá y por lo tanto sería n1. En cambio, si alguien lo toma en el otro sentido, entonces el vector normal debería ser el otro. O sea que en unos casos, si es alguna aplicación del teorema de Stokes, podemos utilizar o estamos amarrados a un vector normal en específico. Si simplemente nos piden calcular el flujo sobre esa superficie o nos están especificando una de estas opciones o quizá otra y no están indicando algún tipo de convención particular para el vector normal, pues simplemente toman cualquiera de los dos. Ahora, en una superficie cerrada ya es un tanto diferente, porque la superficie cerrada lo que tenemos es una superficie que encierra un volumen. ¿Cuál podría ser? Por los ejemplos clásicos, ¿no? Un cilindro, que la superficie del cilindro incluye las dos tapas y la parte lateral. O el caso de un cubo. Y en el caso del cubo, pues incluye las 6 caras del cubo o una esfera con los dos hemisferios. Entonces, si esa superficie incluye un volumen, se refiere a que, algunos lo suelen ver así, que hay un líquido y que mueven esto y que el líquido no se sale por ningún lado. Entonces, en una superficie cerrada, que repito, encierra un volumen, el vector normal siempre va a ser hacia afuera del volumen. O sea que en el caso del sino sería hacia afuera aquí, hacia afuera aquí, hacia afuera aquí. En el caso del cubo, pues, y en el caso de la esfera, en cualquier punto que lo vayan a dibujar, tiene que ser hacia fuera del volumen. Esa es la idea general. Ahora, si vamos a hacer una integral de superficie, poniendo por ejemplo esta, la situación es que por ejemplo, podría tener 3 componentes, en el peor de los casos. Entonces, si tiene 3 componentes, evidentemente hay que hacer un producto punto. Digamos que sabemos que el diferencial de área definido antes, que tiene 3 componentes y que podrían ser signos positivos y negativos. Digamos que por simplicidad lo tomo todos positivos. Entonces, tendría que hacer un producto punto entre la componente X, la componente Y y Z del campo A. Y esta es una de las cosas que más nos confunde, incluso en 4.15 es de lo que más pasan preguntando. Pensemos en lo que hacíamos en la integral de línea. En la integral de línea hacíamos un producto punto y teníamos luego que dejar expresado en términos de una sola variable. Aquí hacemos el producto punto. Nos va a quedar esto. Entonces aquí tengo la misma idea. Por ejemplo, si en una integral de línea yo decía o escogía, por ejemplo, integrar con respecto de x, mi intervalo de integración iba a ser de acuerdo a la proyección de mi curva en x, ¿no? Evidentemente, la proyección, ¿para qué me sirve? Para establecer el límite en la integral. Pero si en mi integral, por ejemplo, si yo tenía que integrar algo así, yo integraba x de a a b, pero si existía una variable
diferente a la x y yo decidía que iba a integrar con respecto de x, entonces esa variable se tenía que expresar en función de x de acuerdo a la ecuación de la curva, ¿cierto? Entonces el primer punto importante es mi intervalo de integración o mi proyección me sirve únicamente para establecer el intervalo de integración y cualquier variable que yo requiera expresar en términos de las otras, tengo que hacerlo con la ecuación de la curva. Entonces, en una integral de superficie, yo también puedo hablar de la misma historia. Puedo tener, por ejemplo, digamos una curva, o superficie, perdón. Puedo hablar de la sombra que esto genera en el plano XY. Puedo hablar de la sombra que esto genera en el plano XZ y puedo hablar de la sombra que genera en el plano. Bueno, de repente algunas superficies no van a generar, no van a tener proyección en alguno de los planos, pero digamos que aquí tiene los tres. Entonces tenemos, en este caso, así como una integral de línea. Transformar esto, pero claro, como eso va a ser integral doble porque hay dos diferenciales, puedo transformar esto en una integral en términos de dos variables únicamente. Pero claro, aquí hacer el cambio va a ser más complicado que en una integral de línea, que solo tenía que escoger, bueno, dejaba dos variables, es decir, o X o Y. Aquí tengo que decidir o ver cómo cambiar y que los diferenciales pueda expresarlos en términos de dos. En algunos casos se va a poder, en la mayoría no, porque quizás la matemática cuando tengo un producto de diferenciales no es tan simple. Es decir, muchas veces estos diferenciales salen de lo que se llama jacobiano de una transformación. Entonces, a cambiar y dejar todo esto en términos de solo dos variables suele ser complicado. Entonces, la opción que tenemos, bueno, es decir, voy a separar en tres integrales. Y aquí me está diciendo que tengo que integrar, en este caso, y y z. Aquí tengo que integrar con respecto a xz y aquí tengo que integrar x y y. Hago tres y cada una voy a integrar con respecto a dos variables. Pero claro, puede ocurrir que aquí, por ejemplo, tenga alguna x, porque esto es una función. O aquí puede ocurrir que tenga una y. O sea, que tenga variables que no son las variables de integración. Entonces, veamos lo que hacíamos en la integral de línea. Decíamos que si había dentro de la integral alguna variable que no era la variable de integración, entonces esa variable se cambiaba utilizando la ecuación de la curva. Entonces, aquí es la misma idea. Si tengo una variable que no es la variable de integración, entonces esa variable se va a cambiar con la ecuación de la superficie. Digamos que fuera x más y más z, digamos que fuera un plano, igual a 1. Entonces, por ejemplo, si en la primera función tengo una x, bueno, entonces la x la despejo de la ecuación y la reemplazo ahí. Si en la segunda hubiese una y que no es variable de integración, entonces despejo de ahí. Igual en el otro caso. Entonces, es la misma idea de la integral de línea. Si hay una variable que no es variable de integración, dentro, evidentemente, del integrando, esa variable se expresa en términos de las otras utilizando la ecuación de la superficie. Ahora, ¿para qué me sirven las proyecciones? ¿Para qué los marco? Bueno, ¿para qué servía la proyección en la integral de línea? Para establecer los límites en la integral. ¿Para qué va a servir la proyección en una integral de superficie? Para establecer los límites en la integral. O sea que por esa razón yo digo, en la primera, al escribir Sx, estoy diciendo que esta
región de acá, o mi dominio de integración, sería ese. Y claro, ese dominio de integración, que yo llamo Sx, me va a decir o me va a ayudar para establecer cuáles son los límites de dónde a dónde va. Y aquí recurrimos al buen manejo de cálculo 2, donde ustedes pueden plantear perfectamente el límite de un integral doble. Pero ¿cuál ha sido el error? De hacer lo siguiente, decir, bueno, como el dominio de integración ahí, en cualquier punto, evidentemente z vale 0, decir que como z vale 0, si hay alguna z en el integrando, voy a cambiar z por 0, no. Sería equivalente a decir, bueno, como en el dominio de integración, en la integral de línea, en cualquier punto de ahí, y vale 0 y la voy a cambiar ahí, no. Eso tienen que grabárselo. Variables que no son variables de integración, en cualquier integral se van a cambiar mediante la ecuación de la curva o superficie. El dominio de integración me va a permitir simplemente dar los límites de la integral simple, de la integral doble o de la integral triple en el caso de una integral de volumen. Pero ese es un error común, decir, bueno, z vale 0. Imagínense que el campo vectorial fuera, por ejemplo, acá, la componente fuese z por x. Y alguien dice, bueno, es que z vale 0 ahí, todo 0. No. La z se debería cambiar de acá, de la ecuación de la superficie. Entonces, igual, la integral de superficie se puede plantear, se puede resolver como 3 integrales dobles, en el peor de los casos. Pero estamos considerando, evidentemente estamos considerando que nuestro diferencial de área tiene 3 componentes. Pensemos en el caso de que nuestro diferencial de área, por alguna casualidad, solo tiene una componente, digamos que solo tiene la componente X, o la componente Z, ya que escribí esta. Claro, hacemos el producto punto. Y dado que esa superficie en la que estamos midiendo el flujo, para este caso, solo tiene una componente, por ese hecho de tener una componente es que realmente nuestra cantidad de integrales se reduce y solo hay que hacer una. Pero digamos que esto es algo que no siempre va a ocurrir. En realidad lo que buscamos y lo que debemos observar es que si hay una sola componente, el cálculo se va a simplificar. Claro, hay que visualizar que es una componente en algún sistema de coordenadas. De repente, si estamos viendo alguna superficie esférica, sabemos que si usamos las coordenadas esféricas, el vector de área va a tener una sola componente. Si usamos las coordenadas cartesianas, va a tener 3. Entonces nos quedamos por aquel sistema que ofrezca mayor simplicidad, porque tendríamos 3 en vez de 1. Otra situación que es, veamos que aquí hago la comparación, hacer 3 integrales por el caso más general, aquí hacemos una por la casualidad que se da. Pero otra situación, que a estas alturas ya te tuvieron que haber revisado, es lo siguiente. Sabemos que esto se puede escribir así. Considerando que todas son positivas.
Y esto es siempre cierto. La pregunta que hago para ustedes, bueno, voy a ingresar al chat. Ok, lo que pregunto todavía no respondan es si es verdadero lo siguiente. ¿Será esto igual a el campo d de x, d de y? Es decir, sabemos que nuestro resultado tenemos las componentes, que en el peor de los casos hacemos 3, pero ¿será que se va a cumplir si, por ejemplo, yo digo, bueno, no voy a hacer el producto punto, sino saco la magnitud del campo e integro solamente con respecto a 2 variables? La pregunta será si será siempre cierto eso. Tienen para votar. Igual, repito, la votación, recuerden que no es obtener puntaje si se salió bueno o no, sino simplemente opinar para ver que en efecto estaban con atención y no solo que se conectaron y están haciendo otra cosa. El que no votó, pues es que no está pendiente. Han votado 4 de 5 conectados. Hay uno que no está. Bueno, que no está en clase. Ok, entonces, claro, que se dé la igualdad así, sin hacer algún tipo de afirmación, bueno, eso no es necesariamente cierto, ¿no? Sería demasiada casualidad. Pero lo que podemos pensar es decir, bueno, y si yo lo pienso así, sabemos que el diferencial de área se puede escribir como su magnitud y el vector normal. O sea, lo puedo escribir así, donde tengo esto que es el diferencial de área. Entonces, si vuelvo a hacer la misma pregunta y decir, ¿será que esto será... Vean lo que estoy haciendo, decir que el diferencial de área es esto, lo cual no es cierto, pero me pregunto es, ¿será siempre cierto esto? La respuesta sigue siendo no. Porque es básicamente lo mismo que estoy colocando acá. Pero la situación es que si yo colocase, es decir, si yo ingreso aquí algún factor, en el sentido que si aquí yo busco alguna cantidad para que esto sea siempre cierto, entonces tengo ventaja. ¿Por qué? Porque solo haría una integral en vez de hacer 3. Y esa es la ventaja. Pero claro, ¿qué necesito buscar? Necesito buscar ese factor que al meterlo ahí me haga verdadero esto. Entonces, eso se le conoce factor de escala. Bueno, alguien puede decir, bueno, pero también, ¿y por qué solo XY? Bueno, también puedo integrar en las otras, buscar algún cierto factor donde integre únicamente la componente,
perdón, con respecto a y y z, o algún factor que solo integre x y z. Evidentemente esos factores de escala son diferentes, o sea que el factor que va a aparecer o que me va a hacer la igualdad en el primer caso es diferente al que me hace la igualdad en el segundo caso, y el que me hace en el tercer caso. O sea, quiero que me quede clara esa diferencia. En la primera opción, lo que estamos haciendo es la forma general, que ya mencioné que puede ser extensa porque son tres integrales dobles. Y en la otra es tratar de hacer una sola integral, pero buscando un número que justamente en cualquiera de los casos me haga una igualdad. ¿Por qué se llama factor de escala? Bueno, porque es un factor que hace la igualdad. Es como que diga, un lempira es igual a $1. No. Ahora, ¿qué factor me hace la igualdad? Bueno, ¿qué factor serían? 24 no sé qué. Esa es la idea. Simplemente es un numerito que yo coloco ahí y que la igualdad la hace cierta. ¿Pero qué difiere entonces? Que yo escojo, repito, tengo la opción de hacer tres integrales, la parte larga, salvo el caso de que ese diferencial de área, como lo mencioné, tenga una sola dirección, que es el caso simple. Aquí pues es gran ventaja. O decidir, en vez de hacer tres, hago una sola, porque aquí tengo una triple igualdad, es decir, hago esta, o esta, o esta. Yo decido con respecto a qué variable es integral, pero claro, tengo que buscar cuál es el factor de escala en cada uno de los casos. ¿Cómo hacerlo? Pues en realidad lo que estamos haciendo el factor de escala es diciendo la magnitud del diferencial de área será igual a qué cosa por dx de dy, o será igual a qué cosa por d de y de dz, o será igual a qué cosa por d de x de z. Entonces lo que estamos haciendo en todo caso es buscando el factor de escala para que la magnitud del diferencial de área sea igual a esto. Y claro, ese es un resultado que ustedes ya tienen en la presentación, que pues ese factor de escala en el primer caso es 1 entre el valor absoluto del vector normal con respecto de z, luego 1 entonces ya tenemos ese factor, que evidentemente este factor puede ser variable. Y nuevamente, ¿no? Si aquí aparece alguna variable que no es la variable de integración, pues se cambia utilizando la ecuación de la superficie. Entonces, ¿qué permite el factor de escala? Tener tres opciones diferentes en las cuales realizo una única integral doble. A diferencia de la primera opción, que es hacer tres integrales dobles, sumar los resultados y llegar a la misma respuesta. O sea que al final de cuentas tengo cuatro opciones. Esta es la opción número 1, esta es la opción número 2, número 3 y número 4. Entonces, alguien me va a decir, bueno, en vez de hacer tres dobles hago una, pues evidentemente es mejor hacer una, en la mayoría de los casos. También ese factor de escala me sirve porque de una vez me está dando la magnitud. Imaginemos que la integral de superficie fuera, por ejemplo, en vez de ser así,
que fuese A de A, un vector por un escalar. Entonces, claro, aquí tendría que decir, bueno, este es el campo A, la componente X, la componente Y, la componente Z, es una entera superficie. Pero aquí es un escalar. Entonces, en este caso, como es un escalar, nuevamente no tiene mucho sentido en decir voy a tomar la magnitud de esto, ¿no? Así como el ejemplo que vimos el lunes. Solo que en el caso del lunes, para el de línea, se podía escribir en una sola variable. Entonces aquí, esto ya no tiene mucho sentido. Claro, se puede plantear y buscar hacer un cambio, pero la opción más fácil entonces es decir, bueno, escojo una de las tres. Vean que entonces el diferencial de área expresado así con el factor de escala tiene doble uso. En primer lugar voy a cambiar mi integral en términos de, o integrar solamente en términos de dos variables y no hacer tres dobles. O en el caso de que tenga una integral de superficie en la cual ocupe la magnitud del diferencial de área, entonces ahí agarro todo esto porque eso ya me incluye la magnitud. Son cosas completamente diferentes, pero recordemos que el término factor de escala es para tener una igualdad. ¿Preguntas hasta ahí? Vamos, tienen que preguntar, voy chequeando las preguntas, si no, es como que no se hayan conectado. Vuelvo a decir, si no hay, no solo es responder, preguntar y conectarse. Si no se cumplen las tres, es como que no va a contar para el acumulativo. Igual pueden escribir en el chat, no tienen por qué activar su micrófono, de repente pueden tener ruido o algo así, pero lo pueden hacer por el chat. Bueno, mientras... bueno, quedan un par de 2 minutos, pero mientras hacen las preguntas, voy a... Ok, ya en el aula virtual, vean que ya está disponible, ya van a ver todos los recursos. Está la parte de coordenadas curvilíneas, está también la parte de la delta de Kronecker, el símbolo de Levi-Civita, y ya vienen todo el set de ejemplos. Tienen una buena cantidad de ejemplos acá, tanto de integrales de línea, integrales de volumen, integrales de superficie, el teorema de Stoke, el teorema de la divergencia. Nuevamente repito, si el enlace los manda a EdPulsor, es material obligatorio para ver, y si no lo ven, no pueden hacer la prueba o el examen. Si el material aparece enlace a YouTube, pues quiere decir que no es obligatorio para la prueba, pero tienen que verlo para el examen. Pero, o sea, no es como decir un material que es tan urgente de ver. Víctor dice, el factor de escala, ok, cuando tiene la opción en un ejercicio de escoger,
es como lo que mejor convenga. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, hay casos, y estarán de acuerdo, que cuando ustedes construyen el intervalo de integración en un integral doble, los límites normalmente dependen de las curvas de su región. Por ejemplo, si fuera un integral, si es una recta con una parábola, con un radical, perdón, entonces sus límites pues dependen de conocer la ecuación de esa recta y de conocer la ecuación de la otra curva. Se ocupan la ecuación. Entonces, cuando hacen las proyecciones, quizás en algunos casos, las ecuaciones de esas curvas que definen la proyección pueden ser un tanto complicadas. Entonces, uno escogería la opción que sea más simple, porque si los límites de la integral son funciones complicadas, lo demás se puede complicar. Otra situación, y eso lo van a ver en los ejemplos, en los videos que están de ejemplo, que en muchas situaciones cuando se requiere hacer un cambio a coordenadas cilíndricas por la geometría, conviene tomar este de acá, porque sale más fácil hacer el cambio. O sea, es decir, tener esto, por ejemplo, y pasar a coordenadas cilíndricas es más fácil cuando está de X de Y. En otra de las opciones es más complicado. Quizás entonces nos iríamos por esas opciones, que las curvas que definen el dominio de integración pues sean más simples, o que si es necesario pasar a otra coordenada después, nos quedamos integrando con respecto a X y Y. Pero al final de cuentas, repito, son 4 formas de ser un integral, de ser el tipo de integral de superficie que tengo marcado acá. Bueno, si no hay más preguntas, estamos sobre la hora. Recuerden ya, entonces, dígame, Jaime. Pregunta. Usted mencionó anteriormente lo de cuando se trataba de un volumen y cuando era cerrado. O sea, ahí se sobreentiende, ¿verdad? La trayectoria, digamos que va para afuera, como lo mencionó. En esta parte también se respeta, en la parte que es abierta, se tiene que respetar lo de la integración, o sea, el orden de la integración también por la trayectoria, digamos. No. Únicamente en una integral de línea es que van a observar la línea para definir los límites de integración. En una integral doble, lo definen como se define en cálculo 2, según la variable crezca. Ahora, lo que mencioné es que si es un problema del teorema de Stokes, por ejemplo, entonces, como el teorema de Stokes es A en una integral de línea, que tiene un camino, ¿no? Entonces, ese camino, esa orientación me sirve para establecer el límite en la integral doble. Ahora, como es el teorema de Stokes, también tenemos que hacer una integral de superficie en la superficie que está dentro. Entonces, lo único que me va a servir la línea para la integral de superficie es la regla de la mano derecha para establecer cuál va a ser el vector normal, que sería este. Entonces, ese vector normal va a ir marcado de acuerdo a esa regla de la mano derecha. Pero los límites en la integral doble se hacen siempre en el sentido del crecimiento de la variable. O sea, si van a integrar x de izquierda a derecha y si van a integrar y de abajo hacia arriba. Pero no hay, es decir, una orientación para los límites en una integral doble o una integral triple. Solo es en la de línea. ¿Sí? Bueno, entonces ya tienen los recursos de ejemplos. En la siguiente clase vamos a tratar de hacer otro ejemplo más. Pues si no hay más preguntas, pues nos vemos entonces el miércoles. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Ingeniero.